Sin dudas, lo que tiene el vidrio como material irreemplazable es el vínculo con el exterior, ¿no? O sea, algo que nos ha dejado estos años, sobre todo de encierro, que ya por ahí uno se olvida, pero que tiene que ver con interactuar con el exterior. Y eso también nos lleva a pensar, bueno, qué cosas del exterior no quiero tener dentro de mi ambiente, y tiene que ver con un poco el clima, el frío, el calor, el viento, el ruido, la lluvia, ni hablar, ¿no? Los conceptos básicos que hacen que la ventana nos permite interactuar con el exterior en forma confortable. Y bueno, la realidad es que este nivel de confort, que en los últimos años se ha ido en incremento, ¿no? Ha crecido el nivel de confort, la exigencia de confort de parte del usuario, sobre todo en lo que tiene que ver con estas dos partes, ¿no? La aislación tanto térmica como acústica, y en el caso de los climas por ahí más cálidos, como en el caso de Paraná, Santa Fe y ni hablar hacia el norte, la parte de control solar, ¿no? Que es un poco lo que vamos a abordar en la charla de hoy, cómo todas estas variables impactan en la eficiencia energética de la ventana, que de alguna manera es la foto que nos muestra cómo se comporta el sistema ventana ante digamos, estas variables de exigencia. El DBH hoy te diría que es la base, ¿no? Sobre la cual uno puede, digamos, jugar. Lo bueno de tener un doble vidrio es que uno puede ir configurando esta dualidad con los distintos requerimientos del proyecto, de la zona donde uno está trabajando, desde el lado del control solar, siempre con el vidrio exterior, con vidrios de color o vidrios reflectivos o incluso vidrios neutros desde la estética, pero que desde la performance van a permitir controlar la ganancia de exceso de luz o exceso de calor. Y desde el lado de la aislación, con vidrios de baja emisividad, que después vamos a ver a lo largo de la charla, porque son conceptos un poco técnicos que vamos a ir profundizando, pero maximizando la aislación térmica de los doble vidrio. Y como eje transversal siempre la seguridad, ¿no? Que vamos a hablar también durante la charla, lo que tiene que ver con los criterios para elegir los vidrios en forma segura, digamos, que no lastimen a las personas. Los vidrios de seguridad, tanto el templado como el laminado, los dos a la vista parecen vidrios comunes, vidrios incoloros, pero bueno, lo principal que ofrecen es ofrecerle seguridad a las personas en caso de rotura. En el caso del laminado, mantienen la integridad del paño, pueden rajarse como el parabrisas de los autos y mantener su ubicación hasta que se cambie por un vidrio nuevo. Pero, digamos, en ambos casos uno a la percepción inicial no te das cuenta si es un vidrio laminado, un vidrio templado o un vidrio común. Y a la hora de diseñar correctamente una ventana influyen muchísimos factores de tamaño, de orientación, de elección, de la tipología de cada una de las ventanas. Pero también otra cuestión que parece menor y no lo es el espesor indicado del vidrio. Porque a partir del espesor del vidrio definimos el peso que se necesita, el tipo de perfil que soporte en ese peso, sobre todo en aberturas muy grandes, y también la cuestión de los costos, que en cierto sentido tienen que tener un criterio de eficiencia. ¿Cómo elegir el vidrio adecuado para cada abertura? Esta es una de las cuestiones que se charlaron en esta jornada de capacitación y que nosotros le preguntamos al arquitecto César Aquilano. Un poco lo que viene como desafío es entender esto de que a medida que el vidrio va creciendo en tamaño, también tiene que crecer en espesor para poder resistir sobre todo la presión de viento, que es quien define de alguna manera la solicitación estructural. Desde ya que los espesores se calculan cuando en función a la presión de viento, pero en términos generales hoy estamos ya en vidrios de por lo menos 6 a 8 milímetros de cada uno de los paños del doble vidrio. Esto lleva a grandes o espesores del paquete de DBH cada vez más importantes y que necesitan carpinterías también que puedan alojar y mover estos vidrios que llevan ya pesos importantes, ¿no? A ver, esto siempre tiene que ver con el proyecto, ¿no? Digamos, si uno quiere grandes superficies vidriadas y quiere un proyecto que funcione, obviamente el costo va a ir en detrimento de, digamos, la economía de la obra. También está bueno decir que uno con un aventanamiento o con un cerramiento vidriado resuelve en muy poco espesor y en muy poco peso y en muy poco tiempo cuestiones que por ahí la parte opaca las resuelve con espesores más gruesos, ¿sí? O tiempos de obra bastante más largos que venir con un sistema prefabricado como es una ventana, montarlo en obra o una fachada vidriada, ni hablar. Uno monta en muy poco espesor, 25 o 30 milímetros de vidrio, resuelve un montón de aspectos que la parte opaca
que seguramente va a ser un poco más económica, pero digamos que no tiene absolutamente nada que ver como solución de cerramiento de envolvente con un cerramiento vidriado. Y cuando hablamos de este tipo de aberturas, obviamente que el factor económico, el tema de los costos, termina siendo también uno de los fundamentos a la hora de decidirnos por determinado tipo de producto. A partir de aquí tenemos que pensar también la lógica en este contexto, como decíamos antes, en el que estamos pensando en cuánto van a salir las tarifas, en cómo van a impactar la quita de subsidios a las tarifas energéticas, el tipo de abertura que nosotros queremos, cuánto va a valer la inversión, en cuánto tiempo la vamos a recuperar. Por ahí, una inversión inicial más fuerte nos puede traer un alivio con el paso de los años y terminar siendo una definición correcta en este sentido. Eso le preguntamos al arquitecto César Aquilano de Basa. Es una inversión, ¿no? Siempre que uno construye tiene que hacer el equilibrio entre inversión y ya el gasto excesivo. Sin dudas, invertir hoy por hoy en lo que tiene que ver con construcción es un tema de contexto, en función a si es cotizado en dólares o en pesos, qué tipo de cambio, en fin, no nos vamos a meter por ahí en este instante, pero desde ya que todo lo que tiene que ver con inversión en ventanas o en envolvente es una inversión inicial, ¿no? Obviamente uno no anda cambiando las ventanas cada X años como sí hace por ahí un recambio de cuestiones estéticas o de tendencias o de revestimientos o mobiliario. Las ventanas uno las instala y pretende que duren toda la vida útil de la obra, con lo cual es importante ese análisis inicial, hacerlo criteriosamente para que el proyecto tenga las ventanas o los cerramientos de entrada que van a durar lo que debería durar la obra. Sin embargo, existe la posibilidad de renovar las ventanas, incluso sin obra gruesa. Tenemos obras de por ahí de 10, 15, 20 años que se proyectaron con buenas ventanas pero con vidrios simples y que hoy están cambiando a ventanas con vidrios dobles, con un sistema de renovación en seco, sin obra, pero bueno, que son cosas que por ahí también hay que proyectar en el tiempo, ¿no? Hoy justo hablaba con Martín de Vitrex, sponsor de este evento, me decía que Entre Ríos paga una de las energías eléctricas más caras del país, sin subsidios y obviamente con tarifas, lo que se llama tarifa plena. Con lo cual el repago energético de esos costos iniciales o inversiones iniciales, sin dudas en el caso de Entre Ríos, el recupero va a ser mucho más rápido que en otras regiones, ni hablar con Buenos Aires que tiene una tarifa súper subsidiada. Entonces, pensar en esto como una inversión, en el caso de Entre Ríos, a un recupero de muy poco tiempo, ¿no?